¿Qué tal, queridos amigos? Soy Alexander Lupaca, estudiante de la Facultad de Teología, y hoy vamos a tener un estudio sobre la Escuela de Copenhague. Es un instituto que se enfoca en mostrar perspectivas sobre la arqueología bíblica. Ellos elaboraron un libro, un seminario, una literatura titulado History, Archaeology and the Bible 40 Years After Historicity. ¿Qué quiere decir? Analizar, dejaron la historicidad y entonces hay un reenfoque ahora de la nueva arqueología bíblica. Entonces, ¿esto en qué me va a ayudar a mí? Muchos, cuando cuestionan tu fe, a menudo dicen, bueno, ¿qué evidencia existe sobre esto? Y tú puedes decir, bueno, acá tenemos el escrito de Tel Dam, acá tenemos algunos, los muros de Salomón que fueron descubiertos. Tú puedes decir también, oh, no, también hay descubrimientos de Salomón, el sello de Ezequiel. Hay evidencias arqueológicas que la Biblia existió, que sus escritos fueron verídicos. Entonces, si tú argumentas de esa manera, hay un grupo de personas que dicen que no fue así. Entonces, una escuela específicamente es la Escuela de Copenhague. Entonces, vamos a analizar su libro y qué posturas presentan. Entonces, en realidad, ¿tienen la razón? Eso es lo que vamos a ver. Empecemos. En su libro hace un análisis crítico y multidisciplinario, considera diferentes disciplinas, obviamente. Además, hace una reinterpretación teológica en diferentes perspectivas, considerando ya sea la cultura, las tradiciones y las ideologías a lo largo del tiempo. Ahora, la arqueología bíblica ha sido criticado desde esas perspectivas. Por ejemplo, hay una crisis metodológica y hay perspectivas cambiantes con respecto a estos estudios bíblicos. Por ejemplo, desde 1970 ha habido un cambio brusco, ¿no? La arqueología ya no ha sido tratada como antes. Iban a campo y decían, oh, mira, aquí está el muro de Salomón, sus edificios, realmente sí existe. No, desde 1970 dijeron, espérate, ¿realmente estos son los muros de Salomón que existió? Entonces empezaron a criticar. Entonces hay una crisis. Ahora, ¿qué criticaron? Bueno, obviamente que es la arqueología tradicional, van a los hechos, averiguan, pero a la vez también fue criticado la historicidad. Entonces dijeron, este instituto, vamos a reevaluar ahora y vamos a desmitificar estos relatos bíblicos, ¿no? En realidad tenemos que desmitificar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ellos empiezan a considerar ideologías. Ahora, en eso se enfoca. Son tratados sujetos a las tradiciones culturales y a las obras literarias que brindan ideologías. La desmitificación de relatos bíblicos consta, pues, cuestionan la arqueología bíblica, necesitan reinterpretar las nuevas ideas teológicas que la Biblia enseña. Y tercero, consideran mucho mayor las tradiciones culturales sobre la Biblia. Entonces, eso es un punto que resalta. Entonces, en este contexto de este capítulo o sección del libro, se va a hablar del mito. Entonces, en esto va a entrar en la mitología. Consideran que la Biblia es un mito, que todos sus eventos es algo mítico, algo que ha sido desarrollado por alguien y pues para mover ciertas mentes. ¿Realmente eso fue así? Aquí tenemos a Kratz y a Knight, son principales críticos y representantes de esta escuela. Ellos proponen que existe una separación entre el Israel de la Biblia y también que la arqueología bíblica que han sido descubiertos, que aludimos que es lo mismo. Entonces, ellos dicen, no, necesitamos reconstruir verdaderamente esto. Entonces dicen, no necesitamos sujetarnos a presuposiciones de la Biblia. Debemos quitar la Biblia y solo hacer arqueología. Bueno, esa es la crítica. Entonces, en respuesta a esto, aparece Harrison, un experto también en arqueología, y Walton. Dicen, ¿qué responden a Kratz y a Knight? Dicen, ellos se oponen a la desmitificación, defendiendo que los relatos bíblicos reflejan una interacción genuina entre Dios y la historia. Sostienen que el propósito del texto es comunicar verdad, historia y teología, incluso si utilizas formas literarias y que no anulan su contenido factual. No anulan su contenido factual.
Ellos indican que hay que considerar las formas literarias en las que fue escrito la Biblia. Estos contenidos factuales no son anulados. Esta es la contrarrespuesta ante Kratz y Knight cuando dicen que es un mito. Sigamos. Otro problema que se tiene son las nuevas rutas del Pentateuco. Ellos critican también el Pentateuco. Por ejemplo, el enfoque de Thomas Bolin, él señala que no es posible que este texto bíblico haya sido transmitido ya sea de forma oral o escrita. Ellos dicen, no, tenemos que hacer una reevaluación al respecto. Tenemos que reinterpretar estos géneros literarios y antigua. Debemos estar sujeto a otras religiones hindú. Entonces es más una idea teológica, más religioso. Y no tiene nada que ver con la realidad. Ahora, Merlin responde a esto. Él también es especialista en el área. ¿Y qué responde él? Bueno, él dice lo siguiente. Espérate, tú no puedes reducir la Biblia a solo aspecto sacerdotal. ¿No? Él despoja esa narración. Entonces, él relaciona con la historicidad de los escritos del Moisés, ya sea el faraón, ya sea las diferentes ciudades cananitas, Palestina, ¿no? Todo ello, hay una conexión contra las obras literarias de ese tiempo. Y dicen, tú no puedes solo relacionar algo religioso, sino que también es algo histórico. De esa manera responde. Y está basado en hechos reales. Bueno, así responde Merlin. Muy bien. Otro problema es la datación lingüística en textos bíblicos. Por ejemplo, este es el gran problema y Heinrich Schubert critica que la evolución cronológica clara del hebreo bíblico, ya sea preexílico o tardío prosexílico, es insostenible. Concluye que el lenguaje no es criterio para fijar fechas. ¿Qué quiere decir? Hay una separación de la escritura hebraica, ¿no? Presexílico y prosexílico. Entonces, ¿qué propone él? Él dice que nosotros no deberíamos apoyarnos, ya que solo esto es un conjunto, ¿no? Y en realidad no hay una separación, de una evolución cronológica de la escritura. Por ello, ¿cómo respondemos ante esto? Tú y yo no somos hebreos, ¿ok? Entonces aparece Hurwitz. Hurwitz es experto también en la lingüística hebraica. Entonces él sostiene, dice, la evolución es discernible, es claro, entre el hebreo clásico preexílico y el hebreo tardío postexílico. Argumenta que esta distinción no es artificial y ha sido confirmada por estudios comparativos con hebreo epigráfico y literatura extrabíblica, como el hebreo de Qumrá. Hurwitz argumenta de esta manera. Cuando te digan, bueno, no hay evidencia, bueno, el hebreo postexílico, pues no hay diferencias, todo es lo mismo. Así que, como es lo mismo, fue escrito en un tiempo, pero no. Hurwitz señala que sí hay diferencias en las escrituras bíblicas, hebraicas, y son por tiempos. Muy bien, de esa manera responde a este ataque de la datación lingüística. Ahora, en su segundo capítulo, la escuela de Copenhague hace una crítica a la reinterpretación del antiguo Israel. ¿Qué es lo que quiere decir? Señala, bueno, en realidad Israel, ¿realmente existió Israel? ¿Existió ese culto, ese yavismo monoteísta en medio de una sociedad muy politeísta? ¿Existió ese Israel exclusivista? Pues esa es la crítica. Y ante eso, pues aparece este crítico de que su nombre es Schmidt, ¿no? Brian Schmidt. Él hace una crítica a los hallazgos de Coolette Ahrut. Coolette Ahrut, como ven en la figura, hay una imagen, hay ciertos epilográficos, unas imágenes. Él dice lo siguiente, bueno, aquí menciona a Yahvé. Y aquí da ciertos rasgos de ambigüedad y supersión de género. Entonces, esto es algo sincretismo, algo que no es un dios monoteísta, es más, es un dios politeísta,
No es el Dios Jehová que conocemos, que es solo uno, que Israel tenía un Dios, no. Jehová en realidad era uno más de los dioses. Y por ello, Israel no solo tenía un Dios. De esta manera critica Schmidt. Ahora aparece Kitchen. Le dice, bueno, entre expertos empiezan a hablar, obviamente. Kitchen señala, este Kuntiletit Arhut, esa imagen, en realidad no invalidan el monoteísmo israelita. Dice, las prácticas politeístas o sincréticas existieron, y eso es verdad. Cuando uno revisa el texto bíblico, vamos a ver que hay mucho sincretismo por parte de los hijos de Israel y la adquisición de nuevos dioses con respecto a los cananitas, ¿no? Hay una adquisición. Entonces, Kitchen dice, no vamos a negar eso, pero tú no puedes confundir fenómenos religiosos periféricos que normaban la teología de Jerusalén. O sea, no podía confundir, ¿no? Estos religiones periféricos de las zonas de los cananitas, obviamente, de eso está hablando. Así que Yavismo no entra al politeísmo, sino es un Dios monoteísta. Israel fue así, Jerusalén, esa fue su base. Ahora, el tercer ataque en su libro es acerca de la ideología y la historia. Entonces, en esto hay un ataque a la configuración histórica de Palestina y a las diferentes ideologías que debía haberse desarrollado y no a estar enfocado solo en un Dios monoteísta yavista. Entonces hace esa crítica en el tercer capítulo. Empiezan a analizar la economía, el paisaje, la cultura material, reconocen la pluralidad de Palestina. Entonces dicen, bueno, Palestina en realidad tenía mucha culturalidad. No creo que solo haya sido Israel en medio de todo eso apareció. No puede ser. Entonces dicen, vamos a considerar eso y tenemos que reescribir qué en realidad era Palestina. Entonces aparece Ingrid Helm, que también señala y dice, bueno, apoyo esta idea. Le dice, bueno, apoya la idea de Thompson, uno de los principales críticos, y dice, bueno, la estela de Temdan argumentó que no existe una identidad israelita no judía, ¿no? Con prácticas y vistas distintas. Él señala que en realidad no existió una, por ejemplo, en la Biblia habla de un Israel del sur y del norte. Entonces, Yelm señala que no hubo tal diferencia. No hubo tal diferencia judía. Entonces, por ende, esta Palestina que hemos escuchado mucho tiempo, no es posible que haya sido configurado por Israel del norte y del sur. En este aspecto aparece Merrill y Hassel. Hassel nace con esta defensa y dice lo siguiente. Merrill dice, defiende la unidad teológica de Israel, porque ese era el problema. Ahora, aún con diferencias regionales, mientras Hassel advierte que reducir el Antiguo Testamento a una narrativa regional, solo a un regional, sino que él defiende que la teología como una interpretación de eventos históricos reales, ¿no? Y esto es algo que no se puede negar. En realidad, cuando uno va a la Biblia, es así. Israel del sur y del norte en realidad tenían al mismo Dios. Y esa ideología no cambió, sino era una unidad. Ya el servicio, la perspectiva humana hacia Dios cambió. Pero no quiere decir que cambió, que hay una distinción de dioses y eso divide un aspecto regional a la adoración de Israel. Así que con esto vamos a concluir este análisis, ¿no? Espero que te haya servido estos puntos para que tú puedas considerar cómo la escuela de Copenhague critica la arqueología bíblica, pero en realidad también hay críticos que argumentan, que sostienen que no realmente es así. Muchas veces te puedes sentir afligido o decir, oh, mira, la ciencia reveló algo y ahora, ¿qué debemos hacer? Y nos sujetamos a eso, no, ya no es verdad, pero no. Son perspectivas que muestran, pero no nos muestran la otra perspectiva. Y al nosotros estudiar esas perspectivas nos damos cuenta
que ellos también carecen de argumentación y es insostenible sus argumentos cuando cuando critican a Israel la existencia de si la Biblia fue mito. Así que hoy te invito a que tú puedas estudiar la Biblia y también continuar con tu estudio arqueológico y considerar los nuevos descubrimientos que pueden ayudarte a fortalecer tu fe. Así que muchas gracias por tu atención.